hay un montón de mitos que se relacionan con la civilización cretense, entre ellos el del Minotauro, ¿no? La civilización cretense se le atribuyen las primeras leyes y a Minos, al rey Minos, se le atribuye ser uno de los el legislador más sabio del mundo griego. El relato del Minotauro encerrado en el laberinto, creo que ustedes lo conocen. Teseo, que es un joven ateniense, es seleccionado con otros para ser encerrados en el laberinto junto con el Minotauro. El Minotauro es el hijo de los amores entre Pasífae, que es la mujer de Minos, y un toro. Había sido como seducida, engañada por unos conflictos entre los dioses, y entonces de ella nace este hombre con cabeza de toro. Dada esta situación, lo encierran en el laberinto lo diseña un sabio e inteligentísimo ingeniero que se llama Dédalo, ¿no? Y Dédalo simboliza el ingenio, la creatividad humana, y en el fondo el laberinto y Dédalo también simbolizan la filosofía. El tema es que había que rendir tributo y se mandaban a los jóvenes de las colonias de alrededor, tenían que irse a Creta. Esa es una práctica que en realidad, si se piensa, todavía existe. Ahora les voy a decir por qué. O sea, era bastante habitual que un rey, para conservar o garantizarse el poder de sus súbditos no tan cercanos, o sea, de los otros reyes de alrededor o gobernantes de alrededor, solicitara que se le enviara a su hijo y a algunos amigos para educar, entrenar, en fin. En algún sentido, esto garantiza que si yo tengo a tu hijo viviendo en mi casa, vos no me vas a atacar, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Lo vemos después, por ejemplo, en la época de Alejandro Magno, o sea, es una práctica frecuente. Aparentemente esa era la exigencia que tenía Minos, y entonces ahí se cuenta el mito que Teseo, como sabe que va a ser encerrado en el laberinto, aparentemente también esta idea del laberinto es por la inmensidad del Palacio de Nosos. Es increíble, preciosísimo. Tiene un montón de pisos, millones de habitaciones, es gigantesco. Y entonces, por el tamaño, la complejidad y la cantidad de niveles y la cantidad de habitaciones, se piensa que de ahí también surge la idea de laberinto. Por otra parte, labris significa hachas dobles, y el símbolo del palacio de Nosos y de Nosos, de la isla de Creta, es esto de las hachas dobles, ¿no? Tengo algunas imágenes, después si no se las puedo mostrar o agregar. Así que ven, por eso yo les decía al principio que en realidad hay algunos mitos, hay un grupo de mitos que parecen más bien relatos históricos a la manera de los hombres que no tienen conocimiento de la ciencia de la historia, ¿no es cierto? Y de ahí que vemos un montón de aspectos en los mitos que se explican con los hechos reales, ¿sí? Entonces, en este capítulo 2, Coli toma las características de este Dioniso cretense, que es el dios que participa en estos mitos cretenses, que es un dios muy racional, muy imperativo, que se enamora de Ariadna,
que es la que le da el hilo a Teseo para que no se pierda, porque Ariadna se ve enamorada de Teseo y Teseo de Ariadna. Pero bueno, Teseo entra al laberinto con el hilo para no perderse, mata al Minotauro y cuando se va no la lleva Ariadna. Hay un conflicto con Dioniso y finalmente Ariadna queda como la mujer de Dioniso. Bueno, nada. Ahí hay igual un montón de cosas reinteresantes para desarrollar en esos mitos. Pero eso sería de lo que trata el capítulo 2. Y entonces en el capítulo 2 dice Colli, si la investigación sobre los orígenes, dice Colli, hay algo que precede incluso a la locura, el mito nos remite a un origen más remoto. Y acá está, en esta frase podemos pensar en algo realmente importante, que es que la filosofía se origina en el mito, ¿no? Ya son muy pocos los pensadores que no consideran al mito dentro de los posibles orígenes de la filosofía. ¿Por qué? Porque el mito es un intento de dar una explicación, como les dije recién, de la realidad. La intención del mito no es solamente contar los hechos, sino explicar por qué se producen estos hechos. Y ahí vemos esta característica del mundo griego, ¿no? Que es el conocimiento, la explicación, el profundizar las cuestiones, el tratar de encontrar el por qué se producen las cosas, ¿no? Y entonces, el tercer capítulo va a tratar justamente sobre, dice, si la investigación sobre los orígenes de la sabiduría conduce a Apolo, y si la manifestación del Dios en esa esfera se produce mediante la manía, en este caso habrá que considerar la locura intrínseca a la sabiduría griega desde su primera aparición en el fenómeno de la adivinación. En este capítulo nos cuenta un poco de qué trata la adivinación, las pitías y los oráculos, en fin. Y después va a hablar del enigma y del desafío del enigma, ¿no? Iba a decir, mediante el oráculo, capítulo 3, 4, Apolo impone al hombre la moderación, mientras que él por su parte es inmoderado. Lo exhorta a controlarse, mientras que él se manifiesta mediante un patos incontrolado. Patos es pasión pero en el sentido de padecer, de sensación, ¿no? ¿Vieron? Pathos, ¿no? Que nosotros lo traducimos como simpatía o con pathos, compasión, ¿no? Esto de sentir con, bueno, la palabra pathos está metida en un montón de palabras, ¿sí? Semejante ambigüedad se expresa en la palabra del oráculo y la convierta en un enigma. Y acá viene esto que yo les decía al principio, que los oráculos son enigmas. Y también hay mitos en donde aparece esta cuestión del enigma, como el caso de Edipo, ¿no? Edipo desata el enigma de la esfinge. Todo el mito de toda la historia, ahí está, la historia de Tebas, que es toda una historia terrible, culmina con las tragedias de Edipo rey, Edipo en Colona, Antígona, en fin. O sea, el que funda Tebas es el hermano de Europa, que fue mandado por sus padres a buscar a su hermana y en vez de ir por el agua fue por el continente. Y bueno, pasan un montón de cosas hasta que le dijeron que cuando viera una vaca parara, y la vaca la ve en Tebas y mete en el suelo, o sea, siembra unos colmillos de los espartoi que se lo habían dado, le habían dado para que lo sembrara, y los espartoi eran unos monstruos, ¿no? Entonces el origen de Tebas es un origen extraño
y esa familia, la familia de los labdácidas, tienen todo tipo de catástrofes. Y entre ellas estaría la historia de Edipo, que calculo que más o menos la saben, pero se las puedo relatar brevemente. Pero lo que nos interesa del mito de Edipo es que Edipo, al llegar a Tebas, se encuentra con una ciudad desolada por la Esfinge, y el premio para quien descubre el enigma que la Esfinge plantea, y que además implicaría la destrucción de la Esfinge, es casarse con la reina, ¿no? Y la reina es Yocasta, y resulta que la reina es la mamá de Edipo. Por eso Edipo se casa con su mamá sin saberlo. Un oráculo, ahí vamos otra vez para atrás, para el capítulo 3, un oráculo había anunciado a Layo y a Yocasta que su hijo, que el hijo que naciera, iba a matarlo. Entonces, este hijo, este bebé, es entregado a un hombre para que lo mate. Este hombre lo ata de los, ¿cómo se diría?, de acá de los talones, le hace como unos agujeros. Por eso Edipo siempre tuvo un problema, y de ahí que se llama Edipo, tiene un problema para caminar, y le da lástima, y en vez de matarlo lo entrega, más o menos, ¿no? Lo entrega a los reyes de Corinto, y estos reyes que no podían tener hijos, y estos reyes lo crían como un hijo propio. El tema es que en algún momento Edipo decide ir a consultar al oráculo de Delfos, y el oráculo le dice que él iba a matar a su padre. Él está convencido que su padre es el rey de Corinto, decide no volver a Corinto y cruza el estrecho de Corinto para el lado de Tebas. En ese camino se cruza con Layo, hay un altercado y Edipo lo mata, sin saber que en realidad Layo es su padre. O sea que él cumplió completamente el oráculo. Se dirige a Tebas, y en Tebas se encuentra con esta situación. Finalmente termina siendo rey de Tebas, y la obra Edipo Rey empieza cuando los suplicantes van a pedirle que por favor haga algo, porque se muere el ganado, las cosechas no funcionan. Entonces él dice: vayamos al oráculo de Delfos a consultar. Y en Delfos dicen que hasta que no reciba castigo el asesino de Layo, estos males no van a parar. Y entonces ahí Edipo dice: bueno, vamos a buscar al asesino de Layo. ¿Quién fue el asesino de Layo? Y ahí empieza la tragedia, porque se imaginarán que él no sabe que fue él el que mató a Layo. Y bueno, y es esto lo que se va a descubrir, ¿no? Y toda la catástrofe que va a caer sobre esa familia. Pero además, respecto del tema del enigma, vamos a encontrar un montón de otras cuestiones. Vamos a encontrar que esta idea del enigma, de descubrir, de descifrar, está presente en un montón de pensadores del mundo antiguo, y en un montón de cuestiones del mundo antiguo. Heráclito, que sería el capítulo que sigue, que se va a llamar el patos de lo oculto, nos plantea algunos enigmas, y nos plantea esta cuestión de que le es planteado un enigma a Homero, y que como Homero no lo descubre se suicida. Y también encontramos que este hábito de resolver enigmas está también en los 7 sabios. A ver, voy a ir a la ficha de los 7 sabios y después volvemos para atrás en todo caso. El enigma de los 7 sabios es, acá vemos un ejemplo de qué cosas interesaban a los griegos, ¿no es cierto? Ahora continúo.